Bien, buenos días. Bienvenidos a esta sala de prensa de la Casa de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, en nuestra primera convocatoria de este año, convocatoria habitual para dar cuenta de los trabajos de la reunión de la Comisión Permanente, que ya saben que todos los años hay 3 reuniones de la Comisión Permanente. Se ha reunido ayer y hoy, están terminando ahora sus trabajos. Para dar cuenta de esos trabajos está, como siempre, el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Orgüello, obispo auxiliar de Valladolid también, secretario general, portavoz de la Conferencia Episcopal. Buenos días. Y siguiendo en esta insistencia en el primer encuentro del año, en mi pueblo solíamos decir que hasta el 2 de febrero se puede casi felicitar la Navidad, pero desde luego sí el comienzo del año. O sea que este es mi deseo para todos ustedes, sus familias y los medios que representan. Esta comisión permanente no ha sido presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, que se encuentra estos días en Roma, participando en la asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por eso ha sido presidida por su vicepresidente, el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. El objetivo fundamental de la comisión permanente, que se realiza prácticamente un mes antes de la asamblea plenaria, es preparar esa asamblea, diseñar el orden del día y tomar las medidas necesarias para que el buen desarrollo de la asamblea plenaria, que como seguramente todos ustedes saben, además es una asamblea plenaria de elecciones, de renovación de cargos, con la aplicación de los nuevos estatutos de la Conferencia Episcopal Española, que aprobados por la Asamblea Plenaria han sido definitivamente reconocidos y autorizada su puesta en práctica por la Congregación de Obispos de la Santa Sede. Desde ahí, además de dedicar este tiempo a la preparación de esta asamblea, con algún asunto que me detendré luego un poco más, hemos tratado otros asuntos, como por ejemplo el relativo a los columbarios en las iglesias. Se habían recibido a lo largo de los meses pasados diversas consultas por parte de las diócesis españolas y por eso la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y el Servicio Civil de la Conferencia Episcopal Española ha elaborado un informe sobre las condiciones que se requieren para construir columbarios en las iglesias. Al hilo de este propio diálogo y conociendo los dos informes, hay que tener en cuenta de que en España tenemos legislación que afecta a todo el Estado, pero luego hay, en todo lo que se refiere a lo que podríamos decir, la administración mortuoria, valga la expresión, pues también legislación de las comunidades autónomas y sobre todo muchos también normativa de los municipios. Desde luego, el informe de la Junta de Asuntos Jurídicos tiene que ver con la reflexión de tipo canónico, pero también, lógicamente, hay que tener en cuenta la legislación civil. Pero al hilo de esto se ha visto la necesidad de elaborar una instrucción sobre la pastoral del acompañamiento de la muerte y la fe y la esperanza en la resurrección. Por eso la Comisión Permanente quiere encomendar alguna de las comisiones episcopales, la futura y nueva comisión de evangelización, también la de doctrina de la fe y de liturgia, que puedan elaborar esta instrucción que, además de las cuestiones, pudiéramos decir, más de carácter jurídico, a la hora de la ubicación de columbarios en los templos, pues sirviera también para una propuesta conjunta de pastoral, de acompañamiento de las personas, de las familias, en el momento siempre dramático de la muerte de un ser querido. También, como no, esta comisión permanente ha recibido los informes de cómo va la preparación de los últimos preparativos ya del Congreso de Laicos inminente, Pueblo de Dios en Salida, que se celebrará en los próximos 14 al 16 de febrero. Este congreso acudirán 2.000 personas que son los inscritos participantes de diócesis, asociaciones, movimientos, y luego seguramente otras 150 o 200 personas de diversas invitaciones, ¿no?, que estarán representados así
toda la realidad de la vida laical diocesana, de la vida laical de movimientos y asociaciones. Después de recoger lo aportado por 2.485 grupos y las más de 37.000 personas que han participado en el trabajo previo, se ha elaborado un instrumentum laboris que está sirviendo ahora por los que van a participar en el Congreso de Estudio para que luego el encuentro de los días 14 al 16 pues puedan aportar desde lo también recibido en las propias diócesis de este trabajo. De todas formas, en las vísperas del Congreso haremos una convocatoria especial también a los medios de comunicación para contar los detalles de este acontecimiento que se celebra en esta ciudad de Madrid en las fechas ya tantas veces repetidas, ¿no? Los obispos de la Comisión Permanente también han dialogado sobre la programación de una visita de la delegación de la Conferencia Episcopal Española a la sede de la COMEC en Bruselas. La COMEC es un organismo de las conferencias episcopales de los países europeos que forman parte de la Unión Europea, como una manera de tener un servicio de información, de coordinación, de saber los asuntos que tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento Europeo se tratan y que sin duda son de interés de las iglesias de cada uno de las naciones, de los estados que están presentes en la Unión Europea. Entonces se ha elaborado un programa, yo creo, de interés, en el que los obispos participantes en este encuentro tendrán también la oportunidad de encontrarse con algunos parlamentarios y dirigentes de la Unión Europea, ¿no?, para conversar sobre asuntos de interés común y sobre todo para que podamos conocer un poco de primera mano lo que este servicio, que es de las iglesias europeas en la sede de Bruselas, de la Unión Europea, pues pueda ser, yo creo, de interés para todos, ¿no? En el orden del día hemos aprobado, como ya indiqué antes, el temario de la próxima asamblea plenaria, que además de la elección de obispos, como es lógico, tratará otros diversos asuntos, ¿no? Hemos visto también otros temas habituales de seguimiento, podríamos decir, administrativo de la vida de la conferencia, temas económicos y de actividades de las comisiones episcopales. Permanentemente en esta casa se están convocando encuentros por cada una de las comisiones, de los delegados diocesanos. Por ejemplo, esta misma tarde, sin ir más lejos, están convocados los delegados diocesanos de medios de comunicación social para tener su encuentro habitual que animará el director de la oficina y también del director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Pero es que en las últimas semanas ha habido también otros encuentros de seminarios, de patrimonio, de liturgia. Por cierto, en el de liturgia se hizo una despedida del obispo presidente hasta ahora, don Julián, que cumple los 2 mandatos en los que puede estar como presidente de la comisión. Es decir que, y claro, de todos estos asuntos también se informa en la formación permanente de los diversos encuentros que se han tenido y de los encuentros que se tendrán en los próximos meses. Y siempre también la comisión permanente es un órgano encargado de la Conferencia Episcopal para realizar algunos nombramientos. Entre otros, se han realizado el nombramiento de los miembros del Consejo Asesor, de los consultores que asesoran al director de la Biblioteca de Autores Cristianos a la hora de la línea editorial de la propia biblioteca y de hacer un seguimiento de la vida de la BAC. Así han quedado constituido este Consejo Editorial por un periodo de 4 años. El doctor don Martín Gelabert Ballester, que es sacerdote de la Orden de Predicadores Dominicos, catedrático de la Facultad de Teología de Valencia. El doctor don Armand Puig i Tarret, sacerdote de la Archidiócesis de Tarragona, catedrático de la Facultad de Teología de Barcelona. El doctor don Gonzalo Tejerina Arias, sacerdote de la Orden de San Agustín, catedrático de Teología Fundamental de la Universidad Pontificia de Salamanca. Don Gabino Uribarri Bilbao, sacerdote de la Compañía de Jesús, catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Y el doctor don Enrique Bonete Perales, laico de la Diócesis de Salamanca, catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Salamanca, la Universidad Civil. Como ven, hay una
representación diversa de universidades, de congregaciones religiosas y también un laico cristiano de una universidad civil, catedrático de Filosofía Moral. Otros nombramientos los tienen ahí recogidos: doña Esther Barba Parreño, laica de la Archidiócesis de Sevilla, como presidenta general del Movimiento de Acción Católica Juventud Obrera Cristiana, JOC. El señor don Antonio Escolano Hernández, laico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, como presidente de la Federación de Scouts Católicos de Andalucía. Don David Valdoví Sánchez, laico de la Archidiócesis de Valencia, como presidente de la Federación de Escoltisme Valencià. Y don Pablo Garamendi Lecanda, laico de la Diócesis de Bilbao, como presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes. Esto es el informe del orden del día. Como ven, a la hora de decisiones no son muchos los asuntos, porque esta permanente tiene más el carácter de administración interna, de seguir un poco la vida habitual de la conferencia e, insisto, la preparación de la próxima asamblea plenaria. Estoy a su disposición para responder a las preguntas que quieran hacer. Nos dicen también de qué medio nos dicen. Víctor les acerca el micrófono y así lo acercamos. Víctor. Bueno, Mar. Vale. Sí. Vale. Marrey, de La Sexta. Yo quería preguntarles su opinión sobre el PIN parental. Yo creo que en el debate que se ha suscitado en torno al PIN hay me parece a mí, tres asuntos. Uno primero, la importancia que tiene el derecho de los padres a la educación en general de sus hijos y de una manera singular a la educación en lo que pudiéramos llamar valores morales, éticos, religiosos. Otra parte, el derecho que una sociedad tiene a través de las administraciones públicas de organizar el sistema educativo y la propuesta educativa que se hace para el común de la sociedad. Tercer asunto, cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, un derecho de los padres, un derecho común de la sociedad. Yo a este respecto he de decir que cuando se produce, lo primero que me interesa es el porqué del conflicto. Es decir, que la solución de objeción de conciencia, que es lo que el PIN parental puede significar al final, la información que los padres parece evidente que tienen derecho a tener información sobre cuál es lo que se le propone a sus hijos, sobre todo en este tipo de actividades que tienen un carácter, digamos, entre lo académico y por otra parte lo complementario, lo transversal, en estas propuestas que pudiéramos llamar educación en valores. Entonces los padres tienen derecho. Yo creo que el sistema educativo también tiene derecho a hacer una propuesta. El asunto es cómo el sistema público haga una propuesta en el que el común de la ciudadanía pueda estar de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía, una sociedad, está hoy mayoritariamente de acuerdo, casi diría yo unánimemente de acuerdo, en una propuesta de educación en valores que tenga como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenga como referencia los llamados derechos de la primera y segunda generación. Me parece más discutible cuando se asientan en los llamados derechos de la tercera, cuarta generación, en la que se discute las cuestiones antropológicas, en las que, no habiendo consenso, es muy importante respetar la libertad, las opciones de los diversos ciudadanos. Este me parece el verdadero problema. Yo no me quedaría tranquilo con que unos ciudadanos pudieran decir, ante esta propuesta que se nos hace y que es conflictiva, nos retiramos del aula, sabiendo que la propuesta que se hace en el resto del aula es una propuesta que no obedece a un sentir común. Me refiero a un sistema público de educación que tiene que asentar unos mínimos. Evidentemente, si el conflicto es irresoluble, los padres tienen derecho a la información, tienen también derecho a autorizar o no la presencia de sus hijos en este tipo de actividades que son complementarias. Por otra parte, y acabo, quizás me estoy extendiendo demasiado, a veces a uno le puede parecer muy importante no acudir a una actividad complementaria y, sin embargo, los planteamientos que se hacen en clase de filosofía, en clase de historia,
en clase de ciencias naturales, en la manera de plantear la visión de la sociedad, el significado de la existencia, la valoración de la historia, el planteamiento de las mismas ideas filosóficas, ¿no? Por eso es tan importante un pacto educativo, por eso es tan importante un consenso en las cuestiones básicas que en un sistema público queramos ofrecer a nuestros más jóvenes ciudadanos. Disculpe que me pregunte si me deja, Joséchu. Sin micrófono. ¿A qué se refería con las cuestiones? ¿Le preocupan las cuestiones? Perdón, no lo he oído bien. Las cuestiones antropológicas, ¿a qué se Sí, refiere con sí, cuestiones? a la comprensión del significado de la diferencia sexual al significado de lo que es ser persona, varón y mujer. Y a partir de ahí, todas las variaciones que queramos decir. Pero es más, una propuesta educativa supone tener una concepción antropológica y un horizonte de hacia dónde queremos, para el bien común, orientar la educación de los ciudadanos. Evidentemente, son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido, y el sistema público afecta tanto a la llamada escuela de iniciativa social, que está en el marco público, vulgarmente conocida, la escuela concertada, como a las escuelas que están gestionadas por las administraciones públicas. Unas y otras forman parte del sistema público educativo, que no todo él es estatal, sino que también hay de iniciativa social. ¿Qué tal? Buenos días, Sara Ayuso de Castilla y León Televisión. Tenía dos preguntas. Una es respecto al capellán de la Iglesia de las Angustias de Valladolid. Quería saber si hay algún avance en el proceso de investigación canónica que han iniciado y si, como ya hicieron hace 10 años por unos actos similares, le van a enviar a un retiro, qué tipo de medidas tienen previsto adoptar. Y, en segundo lugar, también mi pregunta era relativa a la propuesta de la Conferencia Episcopal de alargar los cursos de preparación a los matrimonios. Me gustaría saber cómo se van a alargar estos cursos, cómo se van a articular, si van a ser obligatorios para poder casarse por la Iglesia y si no temen que esta exigencia pueda suponer un descenso en las bodas religiosas. Por partes. Primera cuestión. Desde el punto de vista de los procedimientos canónicos, tanto lo establecido por la Santa Sede como las orientaciones dadas por esta conferencia, la Diócesis de Valladolid ha ya gestionado, en el asunto que usted se refiere, todo lo que había que hacer, y la Congregación para la Doctrina de la Fe ya tiene conocimiento de lo realizado. Es verdad que este mismo procedimiento está en suspenso porque el asunto está en manos de la Fiscalía y del juez, desde la colaboración de la diócesis y la Fiscalía y al juez. Entonces está en sus manos, y datos fundamentales para la resolución de este asunto, que por una parte pide presunción de inocencia y por otra ha pedido la toma por nuestra parte de medidas cautelares, que ha supuesto la suspensión de este sacerdote del ejercicio público del ministerio, pero está en manos del juzgado el que las pruebas presentadas, que están fundamentalmente en teléfonos móviles, se confirmen y se abra, por tanto, el procedimiento penal correspondiente para poder continuar desde esos hechos probados el procedimiento civil. Lo que usted se refiere a lo de hace 10 años, la situación era bastante distinta. Ahora estamos hablando de un uso de una red social privada en un contacto directo persona a persona. En el caso anterior se trataba de una red social pública. Desde el punto de vista penal, que también hubo una denuncia a la Guardia Civil, se resolvió que no había ningún tema de carácter penal. Sin embargo, eclesialmente sí que hubo una toma de medidas no solo cautelares, sino en este caso ya disciplinares, que fueron cumplidas, y después se ha producido un ejercicio del Ministerio de manera adecuada en este tiempo. Respecto a lo segundo, ya hubo aquí una información sobre este curso. Este curso es una propuesta que nosotros hacemos pensando en la importancia que tiene el sacramento del matrimonio. En un momento, además, de la vida social en el que el matrimonio, tanto desde el punto de vista civil
ni desde el punto de vista canónico son muchos los matrimonios que se celebran. Entonces nos parece importante el promover la vocación al matrimonio y si hacemos esta propuesta queremos acompañar a los novios que lo realizan. No se ha planteado como una cuestión de obligación canónica, sino como una propuesta para personas que están en este paso, que por otra parte a veces tienen dudas, viendo a su alrededor tantos matrimonios fracasados, el poder ofrecer unos instrumentos que ayuden. Yo he de decir que en lo que se refiere a la diócesis de Valladolid, dado que viene usted de Castilla y León, que la iniciativa que nosotros hemos tomado de poner en marcha este acompañamiento desde noviembre pasado, el problema que estamos teniendo, si se me permite la expresión, es que estamos muriendo de éxito. Se ha apuntado tanta gente que no tenemos a veces matrimonios suficientes para acompañar a los que se han apuntado desde que se hizo esta propuesta. En todo caso, es una propuesta de gracia, es una propuesta de ayuda, de acompañamiento, no es un nuevo canon del Código de Derecho Canónico. Sí, hola, buenos días, don Luis. Preguntas rápidas, si puedo. Voy a dejar las dos. La vicepresidenta hace poco pues anunció que tenía un plan de trabajo y que iba a implantarlo de inmediato. Se reunió ese mismo día con el nuncio. En la entrevista que dio a la cadena SER habló mucho de sus relaciones con Parolín, con la nunciatura, muy poco de las relaciones con la Conferencia Episcopal Española. Quería saber cómo está la cosa, si esa agenda se la han planteado también a ustedes, si hay reuniones, si hay plan de reuniones, cómo ven ese supuesto ninguneo que parece que... No, desde luego nosotros no lo vemos como ninguneo. Es lógico que el nuevo nuncio, que además es el decano del cuerpo diplomático en España, después de presentadas las cartas credenciales al rey, llevando aquí en España, que llevaba ya casi 2 meses, haya hecho, lo cual es lógico, un primer contacto con quien en este momento en el gobierno además lleva los asuntos que tienen que ver con la libertad religiosa, con los asuntos religiosos. Podríamos decir que era de obligado protocolo que tuviera lugar este encuentro. Y a partir de ahí, que por otra parte reconoce que en muchos de los aspectos que se plantean hay unas relaciones Gobierno de España, Santa Sede, que hay que cuidar. Evidentemente, la Santa Sede lo que suele hacer es luego encomendar a la propia Conferencia Episcopal del lugar la concreción de lo que pudieran ser los acuerdos. En diálogos anteriores mantenidos con el actual gobierno, cuando ha estado en funciones o cuando ha vivido los meses de gobierno pleno, pues algunos de los asuntos que se han mencionado como posibilidad de estudiarlos juntos, ya dijimos entonces que estamos dispuestos a estudiarlos, siempre con una doble clave. La Iglesia no desea privilegios, pero tampoco desea discriminación. Es decir, que en algunos de los asuntos que han salido, léase, por ejemplo, asuntos IBI o asuntos, digamos, sistema fiscal, lo que nosotros hemos insistido tantas veces es que lo que la Iglesia vive con respecto al IBI es lo que prevé una ley, la ley del mecenazgo, llamada así, que establece esa regulación para todas las entidades no lucrativas. Entonces, y nosotros reconocemos el derecho que un gobierno tiene a modificar su política fiscal. Luego hay que valorarlo, ¿no? El sentido que tiene, igual que otras valoraciones, como por ejemplo se discute la repercusión que pueda tener en la economía la subida o bajada del salario mínimo. Pero el gobierno tiene derecho de hacerlo. Lo que nosotros planteamos es que en este asunto, que afecta a todas las entidades no lucrativas, no se trate como si solo fuera un asunto de la Iglesia o un privilegio de la Iglesia, porque no es así. Digo, pero en estas dos claves de ni privilegios ni discriminaciones, dialoguemos, porque el deseo de la Iglesia es de colaborar al bien común. No les han llamado desde entonces, entiendo. No. Vale. Es que no había terminado la primera pregunta. Bien, sí. 2 cositas rápidas. Si el que se alarga soy yo, ¿eh? Por eso. El Vaticano, ¿qué voy a hacer? El suplemento Vaticano de Don Mundo habló de abusos a religiosas en el mundo que se está investigando. Bueno, sabe de lo que estamos hablando. Quería saber si tienen constancia de datos
de personas que pasen por esa situación en España y cómo se está actuando. Y luego una última muy cortita, muy cortita. No sé si usted fue o sabe de algún obispo español que fuera al encuentro de obispos en Sintra celebrado la pasada semana. Gracias. No fui, empiezo por el final, que me resulta muy fácil, y tampoco sé quiénes han estado en esa reunión, de la que no tenía ningún conocimiento hasta que ha aparecido en los medios que ha habido esta reunión de una fundación americana, me parece, ¿no? Respecto a la cuestión de los abusos, yo no tengo ninguna noticia. Hay una cuestión en el suplemento que comenta que es, digamos, doble. Por una parte, lo que pudiéramos llamar asuntos de abuso sexual. Eso es gravísimo, no tenemos ninguna noticia. Si, por supuesto, tuviéramos alguna noticia, como no, habría que obrar en consecuencia, denunciando en todos los foros posibles lo que es un comportamiento delictivo. Otras cuestiones lo mismo tienen que ver, y en ese sentido sí que la mirada es más amplia, a cuál pueda ser un tipo de relación en la vida de la Iglesia entre las personas que realizan diversas tareas o servicios, ¿no? De cualquier tipo en la vida de la Iglesia, y que en la medida en que muchas veces son congregaciones femeninas que realizan servicios de carácter de hospitalidad, de carácter de servicio doméstico, familiar, ¿no? Pues yo creo que esta llamada que unos y otros estamos viendo a que nuestras relaciones sean las relaciones propias de la dignidad humana, como no, y también de la fraternidad en la vida de la Iglesia, también desde el reconocimiento de las vocaciones de que muchas congregaciones religiosas tienen, que muchas de ellas están marcadas por el servicio en el interior de la Iglesia, de diversas maneras, en residencias sacerdotales, por ejemplo, en la que yo vivo, que hay un grupo de beneméritas religiosas, en las residencias de ancianos y demás, y la relación perfectamente puede ser y debe de ser, como no, respetuosa, cordial, fraterna, afirmando la dignidad de todos y de cada uno. No sé si se me ha olvidado algo. No, ya está. Sí. Laura. Buenos días, soy Laura del diario ABC. Bueno, quería preguntarle, esta semana se ha reunido en Ferraz la ministra de Educación con algunos sectores de la comunidad educativa para hablar sobre la reforma educativa que hay sobre la mesa, ¿no? Sabemos que esa reforma plantea que la asignatura de religión no tenga alternativa. Quería saber si han sido convocados por el Ministerio de Educación para hablar sobre esta reforma y qué iniciativas piensa tomar la Iglesia con respecto a este tema, ¿no? Porque el hecho de que se quede sin alternativa puede perjudicar mucho a la asignatura. La Iglesia presente en el mundo de la educación tiene diversos rostros. Es decir, que escuelas católicas, por ejemplo, que esta organización eclesial que agrupa a la mayoría de los colegios que tienen iniciativa en la vida de la Iglesia, de comunidades cristianas, de congregaciones, de creyentes, pues yo creo que está presente ya en estos diálogos. La Conferencia Episcopal como tal, la comisión de enseñanza de esta Conferencia Episcopal, en la fase anterior de este gobierno, cuando ya se habló de un proyecto de ley, también tuvimos algún encuentro. Yo mismo tuve algún encuentro con la ministra, ¿no? En este momento, pues yo estoy seguro de que en este proceso de elaboración de una nueva ley esto seguirá así. Yo vuelvo a insistir algo que no me cansaré de repetir. A la Iglesia no le importa solo la clase de religión. A la Iglesia no le importa solo la escuela concertada. A la Iglesia le importa un sistema educativo que en el desafío tan extraordinario de la digitalización, de las nuevas tecnologías, dicho sea en general, del mundo global, la importancia tan grande que tiene que tengamos un sistema educativo que no se rinda al paradigma tecnocrático, que no se rinda a lo que pueden ser los meros intereses del sistema productivo, sino que no pierda precisamente en esta hora, incluso de alianzas, de hombres-máquinas, el subrayado extraordinario de la dignidad humana, el significado de lo que puede ser que el sistema educativo, además de ofrecer recursos, como no, pedagógicos, formativos, a la hora de responder a las necesidades de este mundo, no pierda nunca la referencia de la importancia de humanizar, valga esta expresión. Desde este punto de vista,
A nosotros nos parece que la clase de religión ayuda a esto. Igual que la clase de educación física, por decirlo así, que nadie discute, ayuda al desarrollo físico. Nosotros pensamos el que haya una propuesta educativa que ayude al desarrollo espiritual, al sentido trascendente de la existencia, al conocimiento de nuestra propia tradición, es singularmente importante. Y que esto pueda hacerse, como no se hace en el aire, pues que pueda hacerse desde ese respeto que ya afirmaba antes a las convicciones de los padres en las edades más tempranas, de los padres junto con los hijos alumnos en las edades más crecientes. Nos parece algo importante, sobre todo cuando además la asignatura, que nosotros deseamos que sea obligatoria para los centros y con la dignidad de ser una verdadera asignatura, no es obligatoria para los alumnos ni para los padres. Entonces, si este estatus se respeta, pero en ese contexto, no me canso de repetirlo, no nos importa solo la clase de religión, no nos importa solo la escuela concertada, nos importa una propuesta educativa que humanice y que ayude a formar ciudadanos que tengan capacidad de acogerse, de respetarse y de colaborar al bien común. El Papa Francisco ha convocado para mayo próximo una jornada precisamente sobre esto, sobre un pacto educativo global, al que, por cierto, la vicepresidenta, según aparecía en las declaraciones de prensa, mostró interés de participar del gobierno. Sería extraño de querer participar en un foro global sobre el pacto educativo y no interesarse en el seno del ámbito territorial de nuestro Estado en conseguir ese pacto educativo global en el que se muestra interés por participar fuera de nuestras fronteras. Sí, ¿qué tal? Paco Panego de Onda Cero. Dos cosas muy rápidas también. La primera es, ahora que ya el gobierno en firme ha dicho que la primera ley que quiere sacar adelante es la de la eutanasia, ya sé que recientemente estuvimos aquí con la presentación del documento y demás, pero bueno, si algún mensaje desde aquí. Y la segunda es de pura ignorancia de lo de los columbarios, eso que es que la gente se pueda enterrar en las iglesias, las cenizas, porque me ha llamado la atención. Sí, por partes. Yo en la última rueda de prensa así compartida, después de la plenaria, ya hice referencia a este documento, Sembradores de Esperanza, acoger, acompañar la etapa final de esta vida. Después, además, hubo una presentación específica. Nosotros, yo creo que precisamente en este momento, ¿no?, de gran debate sobre la influencia de las máquinas en nuestra propia vida, de gran debate sobre lo que los avances tecnológicos puedan hacer, el poner una línea roja en lo que significa el cuidado de la vida, y es evidente que el deterioro de nuestras posibilidades físicas, la realidad del sufrimiento, pide cuidados paliativos. Y pide, ¿qué llamada yo siento especialmente ante esta realidad? Una llamada al cuidado, una llamada, valga la expresión, al amor, a la genuina compasión, no a la solución de un problema que evidentemente la sociedad tiene este problema, ante la realidad de enfermedades degenerativas, el alargamiento de la esperanza de la vida. Me parece un atajo que deshumaniza el de manera proactiva causar la muerte. Pero ese documento de la Subcomisión de Familia de nuestra Conferencia Episcopal razona en unos cuantos puntos el porqué de nuestra propuesta. Al hilo de lo que él dice, de la pregunta, me sorprende mucho que en la exposición de motivos de esta ley de eutanasia se diga en el primer párrafo que el argumento para ponerla en marcha es la demanda social. Cuando, por otra parte, hablando de otra ley de la que acabamos de hablar, que es la ley educativa, se quita la demanda social. Entonces, hete aquí que la demanda social no es útil a la hora de pensar en la propuesta educativa, y la demanda social sí que es argumento para tener una coartada moral supuestamente democrática para legislar en contra de la vida.
¿Por qué de los columbarios? Hace 3 años, que el tiempo pasa rápido, a final del 16, la Santa Sede publicó un pequeño documento saliendo al paso de una práctica que nosotros vemos, que es que después de producirse una incineración de un cadáver, muchas personas con las cenizas o no saben qué hacer, las guardan en casa o las tiran al mar o en un jardín o lo que fuera, ¿no? Desde la perspectiva cristiana del respeto al cuerpo, desde la esperanza en la resurrección, la Iglesia dice que o bien en la inhumación, en el enterramiento de un cadáver en el que se produce un proceso biológico en el que nos hacemos ceniza, podríamos decir, o polvo, o este otro proceso rápido en el que mediante la cremación se provocan las cenizas, en uno y otro caso nosotros subrayamos la dignidad de estos restos mortales. Y lo que queremos con la propuesta de los columbarios es poder facilitar a aquellos que lo deseen. Por supuesto, nuestra opción prioritaria de los columbarios es que estén en los cementerios, y en muchos cementerios civiles, en muchos cementerios parroquiales existe la posibilidad de depositar las cenizas. Pero si esto no es así, que pueda hacerse en algún local eclesial donde además se asegure la oración por los difuntos, en la que nosotros creemos y que además recomendamos, pues el poder hacer de esta guarda, esta custodia respetuosa de los restos de un cuerpo lleno de dignidad, que además en el caso de los cristianos además ha sido un cuerpo bautizado y confirmado, pero evidentemente este respeto es para todo cuerpo, de bautizado o no bautizado. No sé si había alguna otra cosa. No, al fondo. Buenos días. Acaba de anunciar el presidente catalán Torra una convocatoria electoral. ¿Cómo se ha buscado siempre también el posicionamiento de la Iglesia con respecto a la cuestión catalana, a la crisis catalana? ¿Cómo se vive esta o cómo pueden afrontar la Iglesia? Respecto a una decisión política de convocar o no convocar elecciones, no soy quien de poder emitir un juicio. Sobre la cuestión catalana, en la medida en que supone problemas de relación dentro de la propia sociedad catalana y, como no, problemas entre la sociedad catalana y el resto de la sociedad española, sí que me parece importante subrayar que la posición de la Iglesia es favorecer todo aquello que tenga que ver con lo que el Papa Francisco llama cultura del encuentro, con la importancia de cultivar un diálogo que no sea solo un mantra, decir dialogar, sino que suponga una verdadera escucha de cuál es la situación de cada cual. Y como quiera que en este asunto del que estamos hablando, siempre al final ese diálogo y posible acuerdo habrá de concluir en una determinada configuración jurídico-política, es evidente que ese diálogo tiene que estar marcado por un respeto al marco jurídico-político actual, para desde nuestro marco jurídico-político poder dialogar, poder reconocer la importancia de una historia compartida, poder reconocer la realidad de comunidades diferenciadas quizás y la importancia de encontrar juntos un marco de convivencia. Pero si deseamos un marco y valoramos la importancia de un marco, no es legítimo romper el marco actual que los españoles nos hemos dado para desde él poder dialogar y encontrar soluciones. Yo creo que la sociedad civil y por tanto también la comunidad cristiana tendría bastante que hacer en ese, digamos, marco prepolítico anterior a lo institucional, a lo jurídico-político, por favorecer el encuentro, la escucha, el bien común. Ya vale, porque ya han hecho la pregunta que quería hacer. Gracias. Muy bien. Sí. Sí. Una cosita muy breve, don Luis, sobre el tema del Congreso de Laicos. Sí, gracias. Yo le quería preguntar que a veces se oyen actitudes de queja, de lamento, de críticas frente al pressing que se hace a la Iglesia, o que en acontecimientos culturales pues hay comportamientos, en fin, un poco distantes de lo que es un poco el respeto, en fin, o lo que fuere, ¿no?
la pregunta es si en el Congreso este de laicos, por ejemplo, se va a estimular la participación, que al menos en mi opinión parece interesante, de los católicos en la esfera pública. Porque muchas veces hay mucha comodidad y nada. Pues yo veo, por ejemplo, que en muchos gobiernos, en general, locales, autonómicos o centrales, lo que sea, pues, en fin, las carteras que corresponden más a temas culturales, etcétera, pues no ahí esas no las pillan. Lo que quieren es, sobre todo, pues es urbanismo, hacienda, en fin, temas económicos, y los temas culturales, pues parece que son muy importantes, ¿no? En fin. Gracias. Sí, el subrayado de este congreso, que siempre ha sido presentado y trabajado como un camino, como un itinerario, como un proceso, es precisamente subrayar esta importancia, que es corazón de la vocación laical, de la presencia de los laicos en la vida pública, en todas sus dimensiones. Así, la fase previa del congreso, en el cuestionario que se ofreció para preparación, ya hacía referencia de manera explícita a esta presencia en la vida pública. El Instrumentum Laboris, elaborado a partir de las respuestas de los miles de grupos que han participado, también lo insiste. Y en el propio Congreso, una de las líneas, de las 4 líneas fuerza, que van a ser 4 líneas fuerza de trabajo en los 2 días del Congreso, que son primer anuncio, acompañamiento, propuesta formativa y presencia pública. O sea que va a ser una de las líneas. Y para nosotros el éxito de este congreso vendrá marcado porque exista post-congreso. Porque toda esta realidad diocesana, he de decir que prácticamente todas las diócesis de España van a participar. Han participado en lo previo y esperamos verles también en los días del congreso del 14 al 16 de febrero. Entonces, sí, igual que las realidades asociativas de los laicos de la Iglesia en España, si hay post-congreso, querrá decir que este camino realizado en estos meses y el evento eclesial como tal del 14 al 16 habrá dado frutos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia. Volveremos a tener un encuentro precisamente para hablar del Congreso. La próxima reunión yo creo que hablaremos para presentar este Congreso de Laicos, que será en la semana anterior al Congreso, en torno al 10-12 de febrero. Gracias por su presencia, nos seguimos reuniendo y hablaremos también con notas de prensa, les enviaremos. Y paz, que es el Día Mundial de la Paz. Eso es. Paz.